Dios les bendiga de una manera muy especial. Estoy súper agradecida de Dios de poder compartir con ustedes en este glorioso momento. Estamos desde acá, desde República Dominicana. Y anoche estuvimos ministrando la palabra del Señor en San Cristóbal, donde la mano de Dios se estuvo moviendo de una manera muy especial. Así que damos gracias al Señor y a cada persona que ha estado orando por nosotros. Las vidas se entregaron a Jesús y el mover de Dios estuvo muy hermoso allá en San Cristóbal. Y estaré tratando una serie de 3 estudios y este es el primero acerca de qué son las ligaduras del alma. Las ligaduras del alma. Ligadura es la palabra hebrea casar, que significa atar. Ligadura de alma es cuando dos almas están atadas, entrelazadas o fuertemente unidas. Es un tipo de amarre emocional, físico y espiritual entre dos personas, dos almas que están presas, aprisionadas, cautivas, enganchadas o unidas con lazos espirituales. A eso llamamos ligaduras de alma. La ligadura o amarre produce codependencia, cuando una persona se hace muy dependiente de otra. Y vamos a ver la palabra de Dios en Génesis 44 del 30 al 32. Allí habla de lo que es la vida de Jacob y está hablando de cómo Jacob, su alma, estaba ligada a la vida de Benjamín, de su hijo Benjamín. Y dice la palabra de Dios que Judá le dice a José cuando José quiere quedarse con Benjamín y le dice no, porque el alma de nuestro padre está ligada al muchacho y si algo le acontece al muchacho, mi padre morirá y harás descender sus canas con dolor al Seol. Jacob tenía un amor exagerado por su hijo Benjamín, de tal manera que su alma se ligó a su hijo. Por eso, esta atadura o ligadura de alma puede darse entre esposos, puede darse entre amigos y puede darse de padre a hijo e hijo a padre. Vamos a ver las dificultades que traen la ligadura de alma, ya que la palabra de Dios nos enseña que no debemos amar a nadie por encima de Dios, y a veces hay padres que se aferran de una manera fuera de lo normal a sus hijos, de tal manera que su alma se liga a ellos de una manera no saludable. Igual personas que se enlazan a relaciones a veces dañinas en una atadura de alma donde no entienden, no pueden ver, no pueden percibir que esa relación los está destruyendo, sino que ellos, aunque mueran en ese lugar, están totalmente atados. Y vamos a estar viendo que una ligadura o amarre permanece aunque las personas estén separadas. Cuando hay ese tipo de lazo, aunque las personas estén separadas, aunque estén distanciadas, están siendo controladas por los sentimientos que emite su alma al estar enlazada con la otra persona. Estas ataduras o ligaduras de alma muchas veces se dan de manera normal, pero hay veces que son provocadas por amarres de brujería, y en la otra sección estaremos viendo el peligro y cómo librarse de ellas. Pero estas ataduras son difíciles, son lazos invisibles, difíciles de romper. Y las personas que están atadas o enlazadas en ese tipo de amarre o de ligadura de alma tienden a sufrir mucho, porque a veces ya la relación no está estable, ya no funciona, ya se ha roto hace años y esa persona sigue atada y sigue encadenada a esa otra persona. Puede llegar a ser tan fuerte y dañina que permanece aun cuando una de las partes ha muerto. Y es en esos casos, cuando se dan en casos de pareja donde la otra pareja murió y el otro todavía anda con el fantasma emocional de la persona que murió, no puede emprender una nueva vida, no puede emprender una nueva relación porque siente que su vida se fue. Y no estoy hablando en el periodo del dolor o del llanto,
sino que ya han pasado años y esa persona sigue supuestamente viendo a esa persona venir a visitarle, supuestamente lo sigue viendo en casa, y todo es como vivir en una sombra porque está atado en su alma a alguien que ya no está. También pasa en el caso de padres a hijos, padres que se niegan, su alma no puede dejar ir a su hijo, ya murió hace 20 años, ya murió hace 25 años y todavía esa persona está atada o enlazada, todavía llora mirando una fotografía, no ha podido ser totalmente sano o libre porque su alma se ligó al alma de la otra persona que ya no está. Y vamos a ver en el tercer estudio cómo librarse de las ataduras del alma. Es una situación muy difícil porque hay muchas personas, constantemente tratamos con personas que su alma está atada. Su alma se quedó atada a una persona abusadora que lo dañó, lo maltrató. Su alma se quedó ligada a un amigo. Su alma se quedó ligada a un padre, a una madre. Y aún están adultos y no se han podido liberar de esa atadura. Y no es que usted abandone a papá y a mamá, sino que llega un momento donde su alma tiene que ser libre. Y no puede estar atado que si él muere, yo muero, que si ella muere, yo muero, que no puedo vivir sin él, que no puedo vivir sin ella. Esas situaciones no pueden estar en nosotros. Tenemos que ser totalmente libres para vivir, libres para crecer, libres para soñar. Y hay gente que están cargando con fantasmas del pasado, que todavía lloran por una relación que terminó hace 25 años, que ya no existe, que ya no se puede hacer nada, y sin embargo su alma está atada a un pasado. Y a veces cuando ven a esa persona ni siquiera le atrae ni le agrada a esa persona, pero su alma está ligada a un sentimiento del pasado que todavía se mantiene vivo y es solo un recuerdo porque en la realidad ya no existe. Entonces hay que librarse de esas cadenas. Hay ligaduras demoníacas que son dañinas, que son cuando las personas le hacen amarres de brujería, le hacen trabajos de brujería y esa persona no puede librarse de esos amarres. Tienden a crearse lazos muy fuertes, espiritualmente hablando, donde el alma de uno se siente atada al alma de otro, y de ahí surgen relaciones dañinas, relaciones muy tóxicas, de tal manera que a veces alguno llega a matar a su cónyuge porque el tipo de relación que se forma basado en amarres de brujería son relaciones muy destructivas. En una ocasión me tocó tratar un caso de una persona por la cual oramos y vomitó una brujería que tenía tragada, y era su pareja que le había dado una brujería para amarrarle, y la vida se le había derrumbado por todos lados, porque todo lo que proviene del mal solo viene a matar, a robar y a destruir. Así que esas personas que van a lugares y hacen dique amarres, dique para que una persona te ame, quiero que sepas, el enemigo no puede dar amor, no puede retener un amor, no puede retener una relación. Lo que sí hace es crear un lazo dañino, un lazo tóxico, un lazo que te va a destruir, crear un lazo que no te va a permitir amar, crear un lazo que no te va a permitir tener una vida de paz. Es como esa persona que no pueden estar ni juntos ni separados, porque separados sufren y juntos se están matando. Esas son la clase de lazo que el enemigo crea. Por eso las ataduras de alma, ya sean provocadas por el reino de las tinieblas, la gente que hace trabajos para amarrar un hombre, alguien que vio que el novio, que la mujer, y se da mucho eso entre la gente en conversa. No debes hacerlo. Nadie que no te pueda amar por lo que eres y por lo que vales, vale la pena que esté contigo. Así que olvídese de eso, de que no, que tiene que estar conmigo. Y hay gente que dice que si no está conmigo no va a estar con más nadie. Esa es una atadura enfermiza que te va a dañar, te va a impedir tener una vida y te va a impedir tener la paz y el gozo de Dios en tu vida cuando Dios te traiga a su camino. Nada que no proviene del amor de Dios es permanente y es duradero y es verdadero.
Entonces las ligaduras del alma tenemos que evitarlas. Y si te percatas que tienes alguna atadura de alma, como hay hijos que están tan ligados en su alma a sus padres, que si ese padre llegara a morir fácilmente ese muchacho moriría, hay que romper la ligadura de alma, no el amor y el sentimiento normal por tu padre o por tu madre, sino la atadura de alma donde tú sientes que si esa persona desaparece, tú desapareces. Tienes que romperla, porque esa clase de ligaduras no son buenas. De hecho, la palabra de Dios habla. Nuestro amado Jacob, en su tiempo que estuvo en la tierra, tenía ciertas debilidades con alguno de sus hijos. Dice que amaba tanto a José y estaba tan ligado a la vida de José, que Jacob, desde el día que le dijeron que José había muerto, dice que su espíritu murió. El espíritu de Jacob había muerto. No se registra que Jacob tuvo de nuevo una conexión con Dios, sino que cuando van y le dicen a Jacob, tu hijo José vive, dice que el espíritu de Jacob revivió. O sea que la conexión con el Eterno y Jacob se había cortado, porque el luto por la vida de José había sido tan fuerte que Jacob había dejado de soñar, había dejado de creer y se había aferrado su alma al otro hijo pequeño que le quedaba. De tal manera que toda su familia y todos sus hijos sabían que en el momento en que Benjamín cerrara los ojos, Jacob moría. Entonces nunca podemos tener una dependencia a tal nivel. Si Jacob no hubiera estado en ese estado, su espíritu hubiera tenido mucha conexión con Dios durante todo ese tiempo. Y cuando viene a ver, Dios le hubiera dicho en algún momento, tu hijo vive y en algún momento le verás, pero no había conexión porque el espíritu de Jacob estaba muerto. Aunque él estaba caminando, dice la palabra de Dios que cuando Jacob escuchó que José vivía, su espíritu revivió y dice, basta, José vive, vamos a verlo antes que yo muera. O sea que no podemos permitir que nada mate nuestro espíritu, porque Dios se comunica con nuestro espíritu, y cuando nuestro espíritu está muerto, quiere decir que está desconectado de Dios, se desconectó de Dios. El dolor fue tan fuerte que se desconectó de Dios. Y hay gente que tienen un tipo de ligadura, ay, que si el novio la dejó, ya se apartó de Dios porque para ella eso valía la vida, que si faltó algo, ni lo quiera Dios, perdió un hijo, ya dejaron a Dios porque su alma murió, porque su espíritu murió. Las ligaduras de alma no son buenas. Tenemos que entender que hay momentos difíciles, hay momentos duros, amamos a nuestros seres queridos, pero todo el que esté en el Señor sabe que todo ser humano tiene un viaje en el que todos vamos, un viaje en el que todos tenemos que en algún momento tomar, y que si nos tocó la etapa donde tenemos que despedir a uno de los nuestros, hay que soltar nuestra alma para que no estemos cargando. Incluso personas que pasan años creyendo que su familiar que ellos enterraron en cualquier momento lo van a ver en la calle, o tal vez se le va a aparecer por allí, o tal vez entrará por la puerta de la casa, porque la atadura de alma llega a llevarlos a niveles muy fuertes de desesperación y de negar que debió dejar ir ya, y que hasta ahí llegó todo, por lo menos en el plano físico, porque allá en la eternidad la vida continúa. Entonces, si tu alma se ha ligado, si sientes que tu alma se ligó a una relación del pasado que no funcionó, que te dañó, que te destruyó, debes soltar tu alma. Y vamos a enseñar en el tercer estudio de esta serie cómo desligar el alma, pero tienes que identificar ¿qué tipo de atadura de alma tengo? Gente que ató su alma al primer novio que tuvo, ya hace 25 años, ya tiene su esposa en el Señor, tiene su familia y todavía sueña, y cuando sueña con esa persona, su alma comienza a revivir de nuevo sentimientos que son simplemente un fantasma de algo que ya no existe. Debes soltar tu alma, debes soltarlo para que puedas tener una vida distinta y una vida diferente. Las ligaduras de alma son muy peligrosas, y si te percatas que alguien te hizo un trabajo de brujería, bueno, en el pasado, cuando estaba en el mundo, conocía a madres que iban donde los brujos a amarrar los esposos de sus hijas y amarrar las esposas de sus hijos, para que no abandonaran a su hijo
hijos para que no le fueran infiel, y le hacían trabajo que luego le daban a tomar a esas personas, y esas personas terminaban atados o enlazados espiritualmente a una relación dañina sin ellos darse cuenta. Así que si te percataste, si te diste cuenta que tu suegra tenía tu nombre metido en una nevera con muchísimos amarres y que estaba haciendo trabajo de brujería, que alguien te estaba haciendo trabajo y que te dieron algo a tomar, ve a la presencia de Dios y quebranta toda maldición para que seas libre, para que avances. Hay personas solos que en algún tiempo en el mundo tuvieron una relación, se separaron, llegaron al Señor y nunca han podido tener una relación, y no saben que es que le hicieron un amarre de alma en algún momento y le dieron algo a tomar, y eso está impidiendo que tú no consigas a alguien que Dios tenga para ti en el reino, porque tu alma sigue atada a un pasado que ya no existe, que no funcionó, que trajiste desde allá afuera. Y constantemente hemos estado orando, ministrando. Muchas veces en las campañas la gente vomita cosas y el Señor comienza a mostrar que son cosas que le dieron en el pasado, parejas que tuvieron en el mundo, que lo amarraron para tratar de ligarlo. Porque hay personas que creen que a través de las manos del enemigo pueden retener un amor, y no se puede retener. Lo que vas a causar es destrucción, lo que vas a causar es daño. Y estoy hablando con las personas que no conocen a Dios, porque el que conoce a Dios ni siquiera piensa ni se acerca por esos lugares. Y en una ocasión me pasó algo tan tremendo, señores. Y todo el que esté en el Señor, que esté siendo tentado, que el enemigo le esté susurrando, reprenda al enemigo. Me tocó ir a predicar una campaña en un lugar, y cuando llegamos a predicar al lugar, el Señor me muestra un altar de brujería y me muestra una persona yendo al altar de brujería. Y yo le digo: Señor, pero es normal, tal vez alguien está por ahí yendo a un altar de brujería. Y el Espíritu Santo me dijo: no, es la persona que te invitó a hacer la campaña, la líder de damas. Fue la semana pasada a un altar de brujería para amarrar a su marido. Oiga esto, cuando yo recibí esa orden del Señor, hablé con el pastor y le dije: vamos a la casa de la líder de damas luego del evento. Se hizo el evento, y cuando vamos allá a la casa, yo le dije: yo quiero reunirme con usted y con su pastor, y entramos al cuarto. Y cuando comencé a hablar con ella, le dije: Dios me mostró esto y esto, y me dijo que usted fue a un altar de brujería. Y le dije lo gravísimo que era eso, que para Dios era un pecado que había que clamar muy muy fuerte para lograr el perdón y la restauración de Dios. Después de hacer eso, Dios lo considera traición a alto nivel, y no le voy a decir que Dios no lo perdona, pero una gente con conocimiento de Dios que se vaya estando metido en una iglesia a un lugar de brujería a hacer trabajo. El marido de ella no era cristiano, su esposo sí estaban casados, pero él estaba apartado, entonces ella quería retenerlo a la mala. Entonces, cuando declaramos la palabra, ella comenzó a llorar y fue y sacó lo que el brujo le había dado, que lo tenía en su casa debajo de la cama, y oramos por ella por misericordia y perdón. En ese momento el pastor dijo que había que destituirle de su puesto y que tenía que humillarse a Dios. Pero hay gente que llega a esos niveles para querer retener algo que no van a poder retener. Entonces Dios es lo único que usted y yo tenemos. Si hay problemas, hay que ir a Dios. Y hay creyentes que se le enferma un familiar y se desesperan y quieren ir a buscar allí, aquí. Al que Dios no sanó, no lo sana nadie. Al que Dios no levantó, no levanta a nadie. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos. Tenga temor a Dios. Y esa gente que sienten que están atados, que le hicieron algo, vamos a orar por usted. Y yo sé que en estos estudios no se pierde el otro estudio y el final, donde estaremos hablando cómo romper la ligadura de alma, porque yo sé que Dios va a traer libertad. Y esas personas que están solas porque saben que le hicieron algo cuando estaban ahí afuera, tuvieron una pareja en el mundo que le dijo: tú no vas a vivir con nadie porque yo me voy a encargar de eso. Vamos a romper en el nombre de Jesús toda maldición, porque el Dios del cielo está con nosotros, y una vez venimos a Cristo, toda maldición puede ser quebrantada. Pero antes de una maldición ser quebrantada, tiene que ser identificada y tiene que ser atacada, y hay que renunciar a ella. Porque hay personas que dicen: no, tú llegas a Cristo y de una vez todo se rompió. Eso no es lo que vemos constantemente en todas las campañas evangelísticas. Vemos creyentes con 15 y 20 años vomitando brujería
brujería en medio de una iglesia. Incluso en una ocasión oré por una pastora que tenía 20 años ministrando la palabra del Señor. Y cuando oramos, la persona me dice, algo me caminaba en el cuerpo y Dios me mostró que tenía una brujería y la vomitó. Y vomitó varias bolas de colores porque todavía tenía una brujería que se había tomado cuando estaba en el mundo tragada. Entonces el Dios del cielo rompe cadenas, pero hay que identificarlas, hay que atacarlas y hay que comenzar a sacarlas. Porque todo lo que está en nuestro cuerpo que nosotros apoyamos y apapachamos. Cuando yo llegué al Señor en una ocasión, Dios me dijo, tienes que orar por una persona para que esa persona sea libre, porque hay demonios que ataron a esa persona a ti cuando tú estabas allá afuera, y tuve que orar para que esa persona fuera libre y tuviera una vida. Entonces usted y yo tenemos que entender que hay cosas que hasta que no oremos y ayunemos y vayamos a la presencia de Dios y apliquemos las armas correctas, no van a salir de nuestra vida. Entonces vamos a orar, voy a orar por ti en esta hora. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, proclamo tu palabra sobre tu pueblo, que toda vida que está atada a algo del pasado, a un recuerdo del pasado, a un recuerdo de alguien que partió, que su alma se ligó, en esta hora proclamamos que las almas son libres, proclamamos que las vidas son libres y que todo amarre de brujería, de lo que sea, se ha roto, que toda ligadura de alma desmedida se ha rota. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, establecemos tu palabra sobre tu pueblo para gloria de tu nombre, Dios eterno, en el nombre poderoso de Jesús. Shalom, shalom.